Hola, hola. A ver, ahí está. Quería ver si mandaba el audio. ¿Estoy lindo? ¿Estoy lindo ahí? Sí, ¿no? Perfecto. Así se usan en la Cleveland University. Hola Ahí va. chicos, Hola, Ara. ¿cómo andan? Estamos de guardia. Qué clavo la clase los viernes a esta hora para ustedes. Los agarra ahí terminando la semana. Y sí, Bueno, es electrocardiograma normal y muy probablemente ustedes sepan muchísimo, saben muchísimo porque vivimos describiendo electros, así que para hacerla un poquito llevadera, si quieren vamos entre los tres hablando un poco del tema y aclarando, quizás siendo más preciso en algunas cositas, pero las generalidades las conocen, por ahí está bueno conocer los valores exactos como para después, si tenemos algo patológico, identificarlo. Así que si quieren vamos charlándolo entre los tres. El electrocardiograma, la definición de electro, es que es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Para eso vamos a necesitar un electrocardiógrafo que nos imprime sobre un papel milimetrado la actividad eléctrica del corazón y nosotros al paciente le vamos a conectar los electrodos. Es algo que hacemos siempre habitualmente. Lo importante, por ejemplo, es que el papel es milimetrado y digamos, cada cuadradito pequeño representa 1 milímetro, tanto como con la altura y por lo ancho. En el eje horizontal se representa la velocidad, se representa el tiempo, perdón, y en el eje vertical se representan los voltios de cada dibujo que genera el electro. El tiempo va a estar representado, cada cuadradito pequeño es 0,04 segundos. Por ende, un cuadrado grande, el cuadrado grande son estas líneas un poquito más gruesas, representan 0,2 segundos. Y 5 de estos cuadrados grandes representan 1 segundo. Después, en el eje vertical vamos a representar los voltios y cada cuadradito pequeño representa 0,1 milivoltios. Por ende, 10 cuadraditos pequeños van a representar 1 milivoltio. Otra cosa importante a la hora de ver el papel es que la velocidad en la cual se imprime. La velocidad en la cual se imprime nos lo define el aparato. Habitualmente está configurado con esta velocidad, pero es algo que también tenemos que prestar atención, cómo estamos nosotros imprimiendo ese electro y cómo nos dan un electro ya impreso. La velocidad habitualmente son 25 milímetros por segundo. Eso se puede modificar, o se puede hacer más rápido o se puede hacer más lento. ¿Cuándo lo vamos a hacer más lento? Digamos, como ejemplo para mí es cuando necesitamos definir mejor un electro. Entonces necesitamos ver, por ejemplo, si tiene o no tiene onda P o cómo es el complejo. Entonces lo que hacemos es que vaya más lento y que nos defina con mayor claridad cada una de las ondas. Pero lógicamente sabiendo que ese electro le modificamos la velocidad. Otra cosa importante, que busqué un electro nuestro para que, digamos, tengamos ejemplo, es que nos define también el eje vertical, que eso también debemos prestar atención, sobre todo cuando hay un electro que nos llame la atención, que sea muy distinto a los habituales, prestemos atención que 10 milímetros representen 1 milivoltio, que serían los cuadraditos pequeños y el cuánto representa cada cuadradito pequeño en este gráfico que estamos viendo en ese momento. Esto que ya conocemos, la actividad eléctrica, si digamos, la actividad eléctrica se acerca desde donde lo estamos mirando nosotros, van a graficar una onda positiva, y si se aleja esa despolarización desde donde lo estamos mirando nosotros, nos grafica una onda negativa, por debajo de la línea de base. Las derivaciones, que también ya las conocemos, las derivaciones frontales, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y las derivaciones precordiales,
que acá faltan. Ahora vamos a hablar de las que faltan, pero sabemos que son de B1 a B6. Estas son las localizaciones de cada una de estas derivaciones. B1 no los vamos a repetir, pero en el cuarto espacio intercostal del paraesternal derecho. B2 en el mismo lugar paraesternal izquierdo. B4 en el quinto espacio intercostal sobre la línea hemiclavicular y B3 en el medio de B1, B4, perdón, desde B2 a B4. B5 y B6 también en el quinto espacio intercostal, pero sobre la línea anterior axilar y la línea media axilar. ¿Cuál falta acá y que son sumamente importantes? Son B3R y B4R. ¿Qué vemos en B3R y B4R? Por ejemplo, si nosotros hacemos un electro en un paciente que tiene supra en cara inferior, es importante definir si además a ese supra de cara inferior se agrega infarto de ventrículo derecho, que ya estamos planteando otro escenario en ese paciente. Eso lo vamos a ver en B3R y B4R. Si son normales, nos quedamos tranquilos, por ejemplo, que no tiene infarto de ventrículo derecho, y a ese paciente, como ejemplo, podríamos hacerle nitroglicerina. Y no pensamos que sea una coronaria derecha, por ejemplo. O el compromiso de ventrículo derecho, que también empeora el pronóstico del paciente a corto plazo. Acá también falta B7 y B8, que son las que le siguen a B6 yendo para atrás, ¿no? ¿Qué nos definen una alteración en B7 y B8? Es infarto de cara posterior. Solamente los vamos a ver en esas derivaciones y también es importante conocer si ese paciente tiene o no tiene infarto de cara posterior, sobre todo, por ejemplo, en algunos pacientes que nosotros vemos electros con infradesnivel, siempre tenemos que buscar el supra. En un electro de algún paciente con infra, busquemos el supra. Y por ejemplo, si ese paciente no tiene el B7-B8, no vamos a saber si estamos frente a un infarto de cara posterior. Este es el electro normal, ¿sí? Sí, sería lo ideal, totalmente. Aparte, fíjate que B6 ya llega bastante al lateral del paciente y a veces tenés razón, lo ponemos acá. En el apuro no somos tan precisos, pero si queremos ver, ponele que B6 no lo pongas exactamente en la línea media, pero si querés realmente ver cara posterior, sí deberías ponerlo bien posteriores. Sí. Después, dentro del electro normal, a modo general, tenemos las ondas, onda P, onda T y onda U, y el complejo QRS. Tenemos segmentos, que son las líneas sobre la línea de base que no tienen ondas, que son los segmentos PR y el segmento ST, y también tenemos intervalos. Los intervalos incluyen a las ondas y incluyen también a los segmentos. El sistema de conducción sabemos que se inicia habitualmente y en normalidad en el nódulo sinusal que se encuentra en el techo de la aurícula derecha. De ahí se despolariza la aurícula derecha y se despolariza la aurícula izquierda. Y se dirige hacia el nodo aurículo-ventricular, que lo que hace es enlentecer la conducción. Una vez que pasa por el nódulo aurículo-ventricular, se dirige al haz de His y de ahí se divide en las dos ramitas, izquierda y derecha. Esa es la conducción normal. Esto también explica eso mismo, nada más que va graficando sobre el electro. Estas son las despolarizaciones de las aurículas y se dibuja la onda P. El segmento PR es el momento en el cual pasa por el nodo AB. Y ahí se frena el estímulo y posteriormente sí pasa hacia el septum interventricular y se va a dirigir a las dos ramas. Y ahí nos va a dibujar el segmento el complejo QRS,
que es la despolarización de los ventrículos. Se despolarizan ambos ventrículos y posteriormente comienzan a repolarizarse. Y eso nos va a graficar, la repolarización es la onda T. Y así nos dibuja finalmente un electrocardiograma normal. ¿Qué es la onda P? Es la despolarización auricular. La repolarización de las aurículas habitualmente no las vemos porque tienen una amplitud muy pequeña y porque van a estar tapados por el complejo QRS. Por lo cual, en este momento es importante saber cómo es nuestra onda P. ¿Cómo definimos un ritmo sinusal? Tenemos que tener ondas P positivas en D2, en D3 y en ABF. Las ondas P son siempre positivas en todas las derivaciones, menos en ABR, que va a ser negativa, y en B1 puede ser bifásica. Bueno, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto, y para definir que sea un ritmo sinusal, todo complejo QRS debe estar precedido por las ondas P. Así es como nosotros definimos un ritmo sinusal. Estos son algunos gráficos que fui agregando para que veamos. Esto únicamente lo que vemos es que todas las ondas P son positivas, menos en ABR y menos en B1, que puede ser isobifásica. También debemos conocer cuál es una onda P normal. ¿Cómo es una onda P normal? Inicial, digamos, la primera curva ascendente de la onda P es la despolarización de la aurícula derecha. Y termina con la despolarización de la aurícula izquierda. Tiene que medir 2,5 cuadraditos de largo y 2,5 cuadraditos de alto. Eso es hasta ese valor de la onda P normal. ¿Por qué es importante conocer cómo es normal? Porque podemos definir si hay agrandamiento de las aurículas, por ejemplo, en alguna patología mitral, en alguna patología de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cómo se ve cuando hay sobrecarga de aurícula derecha? ¿Se acuerdan? Aumenta el voltaje. Perfecto. Exactamente, son ondas P más altas. Y si P picudas. Y si aumenta aurícula izquierda, en doble lomo. Perfecto. Acá algunos ejemplos que busqué también en internet, ondas en doble lomo, onda P en doble lomo, de sobrecarga auricular izquierda. Acá hay otros ejemplos de conducción de ondas P, un poco para ir variando. Acá, ¿qué es lo que ven en este electrocardiograma? Perfecto. Lo que se ve un poco adelantándonos es que el PR se va prolongando hasta que una P no conduce. Esto no sería ritmo sinusal. Y acá, en este, un PR corto y una onda delta. Perfecto. El segmento PR es corto, exactamente, y eso se debe a que acá hay una vía anómala que puentea el nodo AB. Por ende no vamos a ver el segmento PR. Está preexcitado. Exactamente. Un síndrome de preexcitación. Después de la onda P y del segmento PR va a venir el complejo QRS. ¿Qué es el complejo QRS? Es la despolarización ventricular. Habitualmente mide de 1,5 a 2,5 cuadraditos. Tiene que ser de 0,06 a 0,10 segundos. El complejo QRS, la primera onda que es negativa es la onda Q. La primera onda positiva es la onda R. La segunda onda negativa que viene después de la positiva va a ser la onda S. Y este complejo QRS puede tener diferentes morfologías, ¿sí? Nosotros lo vamos a describir al complejo QRS por cómo lo vemos. Las ondas pequeñas van a llevar una letra en minúscula y las ondas altas van a tener la letra en mayúscula. Acá algunos ejemplos de complejos QRS.
Cuando iniciamos la primera onda negativa va a ser Q y la primera onda positiva va a ser R. Por ende acá el complejo es QR, con una R en mayúscula y una Q en minúscula. Acá la Q, bueno, la podemos poner un poquito más grande. Acá el complejo inicia con una onda positiva. Entonces va a ser un complejo RS. Y las dos van a estar en mayúsculas. Acá es un complejo QRS. Acá el complejo es todo negativo, por ende es un complejo QS. Todos estos complejos son distintos a los normales. Entonces cuando nosotros lo vemos lo podemos describir así. Podemos poner QS en D3, por ejemplo. Acá tenemos, bueno, onda R únicamente, QR con R mayúscula, RS con R mayúscula y el complejo también, que a veces lo podemos describir, RS, R', ¿sí? O sea, el complejo, la primera onda negativa es la Q, la primera onda positiva es la R y la segunda onda negativa es la S. Y si tenemos una segunda onda positiva, la vamos a llamar R'. Los valores normales del complejo QRS tienen que ser menor a 2,5 cuadraditos. Y es importante también definir la amplitud, porque si tenemos amplitudes muy grandes podríamos estar hablando de hipertrofia, y si tenemos amplitudes muy pequeñas, por ejemplo, se presentan en el derrame pericárdico. También, por ejemplo, si el tórax es muy grande y tenemos el corazón muy profundo, a veces la amplitud de los complejos son pequeños también. En las derivaciones periféricas es hasta 15 milímetros y en las derivaciones precordiales es hasta 25 milímetros el valor normal de la amplitud del complejo QRS. Estos son los dos ejes de despolarización a nivel ventricular. Primero se despolariza el septum y después se van a despolarizar las dos paredes libres de los ventrículos. También es importante que conozcamos cómo son los complejos QRS normal en un electro normal. En ABR el complejo QRS tiene una R más negativa. Después, va a ser negativo, perdón. En las derivaciones precordiales lo que es importante saber es estas de acá abajo. Que vamos a tener una R pequeña que a lo largo del transcurso de estas derivaciones va a ir aumentando. Entonces tiene que ser una progresión de esta R a lo largo de las derivaciones. ¿Sí? Por ende va a ser mayor en B6. En el resto de las derivaciones siempre tiene que ser, lo vamos a ver positivo, ¿no? No deberíamos ver complejos QS. Más allá de que si los vemos no necesariamente indican patología, puede ser una persona sin patología estructural que tenga un complejo QS. Pero si está bueno que lo describamos y que sepamos que todas las derivaciones del complejo QRS tienen que ser positivo. Las precordiales tiene que haber la progresión de la R y en las frontales tiene que ser positivo, salvo en ABR. Y estos son ejemplos de lo mismo que hablamos recién, que es el complejo Q, R mayúscula y S, el complejo RS, RS pequeño, el complejo Q o QS, lo mismo que decíamos antes, RS, R', QR, el complejo QR, QR con una R mayúscula, ¿sí? Siempre vamos a describir el complejo QRS con lo que vemos y ponerle mayúscula si la onda es muy alta. La repolarización ventricular es la onda T, ¿sí? Que es esta onda que vamos a ver acá, que habitualmente nosotros la analizamos bastante. Otra onda que tenemos, que puede estar presente o no, que es la onda U. La onda U no se sabe, viene después de la onda T, no se sabe a qué se debe, pero se cree que puede llegar a corresponder a la repolarización del sistema de Purkinje, ¿sí? El sistema de conducción intraventricular. Se cree que puede ser eso. No tiene que sobrepasar a la onda T, pero podemos verla o no verla en algunos electrocardiogramas. Acá
esos son los complejos, esas son las ondas y el complejo QRS. Ahora vienen los intervalos, el intervalo PR. El intervalo PR incluye la onda P y el segmento PR. No tiene que medir más de 5 cuadraditos. Si mide 5 cuadraditos es normal. Si mide 6 cuadraditos ya estamos hablando de un bloqueo completo, bloqueo AB de primer grado. Y si es más pequeño de 6,12, estamos hablando, por ejemplo, de preexcitación. Bueno, complejo QRS que no tiene que medir más de 3 cuadraditos. Después, otra definición que por ahí está presente también en los libros es el tiempo de activación ventricular, que es el tiempo en el que demora de pasar el estímulo eléctrico desde el endocardio al epicardio. Y como es un tiempo, por ende vamos a tomar en cuenta el eje horizontal, y es el tiempo que demora desde el inicio de la onda R o el inicio de la onda Q hasta el vértice de la onda R. Es ese tiempo que medimos ahí. Y es el tiempo que demora en activarse todo el endocardio, todo el miocardio ventricular. El intervalo QT es el intervalo que incluye el complejo QRS y la onda T y el segmento ST. El intervalo QT inicia desde el complejo, salvo cuando nosotros tenemos complejos QRS anchos. Cuando nosotros tenemos complejos QRS anchos, muy anchos, no los vamos a considerar para medir el QT, vamos a medir el punto J hasta el final de la onda T. ¿Por qué? Porque probablemente nos prolongue el intervalo y nos genere valores altos y no nos estaría hablando, digamos, nosotros en el intervalo QT lo que medimos es la despolarización y la repolarización ventricular. Ya sabemos que la repolarización está alterada, que la despolarización está alterada. Lo que nosotros queremos ver es si la despolarización también está la repolarización también está alterada, ¿sí? Entonces no vamos a tener en cuenta, si los complejos QRS son muy anchos, no los vamos a tener en cuenta para medir el QT, ¿sí? En esos momentos excepcionales los sacamos y no los tenemos en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta para conocer si está o disminuido o aumentado. Siempre lo medimos en todos los electrocardiogramas directamente cuando la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando el paciente está o bradicárdico o taquicárdico, este QT se altera el valor que nosotros le vamos a estar midiendo, entonces tenemos que calcular el QT corregido que va acorde a la frecuencia cardíaca del paciente, que ya va a estar alterada. Ese QT corregido lo calculamos con esta fórmula, que es la fórmula de Basset. Es el QT medido, es el QT que nosotros medimos sobre la raíz cuadrada de la distancia que hay entre dos R's. Las dos R's, la previa al QT que nosotros medimos. Y así vamos a tener el QT corregido y ese es el valor que nosotros vamos a considerar el del paciente cuando su frecuencia cardíaca esté o muy aumentada o muy disminuida, de bradicárdico o esté taquicárdico. ¿Saben los valores normales del QT? $320 creo que es el mínimo. Sí. Sí, 440 en el hombre y 450 en la mujer. Estamos bien, ¿eh? Ese que dicen entre los dos no hacen uno, no están así. Entre los dos hacen uno, mirá. Bueno, otra cosa importante cuando miramos los electros, sobre todo cuando tenemos electros patológicos, es conocer cuál es la frecuencia de las ondas P y cuál es la frecuencia de los complejos QRS. Esto nos sirve, por ejemplo, para saber o para identificar en aquellos electros que sean patológicos y haya algún tipo de bloqueo AB.
Si no, a veces a simple vista nosotros vemos que el ritmo es sinusal, entonces no sacamos el cálculo de la frecuencia de cada P y de cada R. Pero bueno, para tener en cuenta, nosotros para conocer la frecuencia de la onda P, lo que hacemos es identificar a cada una de estas ondas P y contar cuánto tiempo transcurre entre cada una de ellas. Lo mismo vamos a hacer con el intervalo RR, que sería el intervalo de cada QRS. Para medir la distancia entre cada QRS, lo que vamos a tener en cuenta es, vamos a iniciar, digamos, a contabilizar desde el inicio de la onda Q. ¿Sí? Esto solamente me pareció muy útil cuando nosotros tenemos electros que no podemos definir si tiene bloqueo B, si no tiene, y es algo que por ahí yo no veo que lo hacemos frecuentemente, pero nos serviría conocer cuál es la frecuencia de la onda P, cuál es la frecuencia del QRS y así definir si tiene o no bloqueo AB. Sí, viste qué útil que es, que parece una pavada, pero cuando ves que o no cae para nada parecido la P con el complejo QRS, te das cuenta que por ahí es un bloque, una disociación completa entre P y QRS. Me parece una pavada, pero es algo que creo que no hacemos y directamente, visualmente te dice sobre dónde estás parado. Creo que por lo menos te ayuda, aunque sea visualmente, para conocer si está o no bloqueado. Bueno, otra cosa que debemos saber del electrocardiograma es cómo calculamos la frecuencia cardíaca de ese electro. ¿Cómo la calculan ustedes? Yo hacía 1500 dividido RR hasta que entré acá. Y caí en el 300, 150, 100. ¿Y vos ese? Bueno, yo también hago con los cuadraditos, que este es el ejemplo que puse. Contar, digamos, los cuadraditos, a ver si está acá. Acá tenemos un complejo QRS que muchas veces cae acá en la línea del cuadradito grande o más o menos cerca y contás 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 creo que sí, y ahí vas definiendo la frecuencia cardíaca siempre que la frecuencia cardíaca sea regular. ¿Y cuando es irregular, cómo lo calculan? Cuento 30 y multiplico por 10. Yo creo que hago lo mismo que vos, ese. Pero bueno, Es lo mismo, ¿no? Pasa que, o sea, 30 cuadraditos son 6 de los grandes. Claro. Claro. Exacto. Ustedes Claro, son más chantas todavía. puede ser. Bueno, para calcular la frecuencia cardíaca, esa es la metodología cuando el ritmo es irregular. ¿Sí? Tener en cuenta cuántos segundos contamos sabiendo cuánto vale cada cuadradito de estos, y ahí o contamos 3 segundos o contamos 6 segundos y contamos cuántas R's hay en ese cuadradito. Y lo multiplicamos por 10 o por 20. ¿Cómo tiene el cuadradito grande, tiene la liñita abajo? Me interesa eso. Ah, joya. Sí. Así no. Y no tengo que contar los 30. Claro. Vos decís de las linitas esas que están bien abajo de todo. Exactamente, sí. Yo hago uso de esas, Juanpi, porque es más rápido, pero bueno, para interpretarlo, y si no tenemos esas líneas, estamos con otro electro, lo que sabemos es que estos cuadraditos, cuánto tiempo representan, por ejemplo, 5 de estos representan un segundo, podemos tomar 15 de estos
y estaríamos frente a 3 segundos. Eso contamos cuántas R's tenemos, lo multiplicamos por 20 y ahí tendríamos la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular. Si no, nuestro método un poco más rápido, teniendo la facilidad de que nos marca ahí abajo las líneas un poquito más gruesitas y bien separadas, ahí contamos también cuántas R's tenemos y ahí calculamos la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular. Excelente. Cálculo del eje. ¿Cómo lo calculan al eje? De 1 a BF. Y hacemos De el 1 listado. a BF. Bien. Totalmente, sí. Sí, porque lo que necesitamos definir es si está desviado a la izquierda, si está desviado a la derecha. Es lo que nos importa, ¿sí? Después, bueno, si está dentro de la normalidad, si es más 35, más 65, creo que digamos, no hace mucha diferencia. Sí, es importante es identificar cuando estamos frente a un eje patológico, que también lo podemos pensar en base a qué paciente estamos viendo. Por ejemplo, si vemos un paciente tabaquista, si vemos un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, podemos pensar cómo va a estar el eje de ese paciente. Pero para conocer cómo sacarlo, sabemos que acá tenemos la línea de D1, acá la de ABF. La fórmula es, como dice Juanpi, o creo los dos dijeron, contar cuántos cuadraditos para arriba, restarle los cuadraditos que haya para abajo, y poner, por ejemplo, acá 5 cuadraditos, después contar en ABF, por ejemplo, 10 cuadraditos, los ponemos acá y juntamos esas dos líneas y ahí dibujamos el eje, ¿no? Digamos, en el punto en el cual se encuentran esas dos líneas, y ese sería nuestro eje. Pero además de saber cómo calcularlo, está bueno también saber identificar cuándo es patológico, o cuándo lo tenemos, más que patológico, desviado, o a la derecha o a la izquierda. Pero esa sería un poco la parte teórica de cómo calcular el eje eléctrico del corazón. Totalmente, sí, sí. Suele pasar, sí, sí. Bueno, ¿y cómo leer un electrocardiograma? También lo pongo un poco con lo que hacemos nosotros. Creo que, digamos, si bien esto es algo propio de cada espacio en el cual uno trabaja, siempre está bueno tener un orden para no saltearnos nada. Creo que es muy frecuente que agarremos los electros con poco tiempo y que si es normal le damos para adelante, lo informamos rápidamente y listo. Pero cuando tenemos electros patológicos, seguir este orden es por ahí lo que nos ayuda un poco para identificar qué es lo patológico. Siempre que miremos un electro, miramos, creo yo que podemos empezar mirando si es regular o irregular. Mi método para hacer eso es en una hojita en blanco sobre el borde, marcar cada una de las R's e ir trasladando esas marquitas hacia otra parte del electrocardiograma y ver si mis marquitas caen sobre cada uno de esos complejos QRS. Así yo defino si es regular o irregular. Creo que me parece que es bastante práctico y que es fácil cuando el ritmo es irregular, nos damos cuenta enseguida, pero hay algunos que nos generan dudas. Entonces definimos si es regular o irregular. Después vemos si el ritmo es sinusal o no sinusal. Ya sabemos cuándo es sinusal, cuáles son las características de las ondas P para definir cómo es sinusal. ¿Alguno se acuerda cuáles eran las características? Del ritmo sinusal. Sí. Que sea entre 60 y 100 latidos por minuto, que tenga onda P, que esa onda P sea positiva en D2, D3 y ABL y negativa en ABF, y que todas las ondas P conduzcan.
guitarra ahí. Salió la guitarra. ¿Vos ese? Bien. Sí, igual. Para ahí tiraste una BL, Juanpi, esa fue la... Ah, sí, es cierto. Y me parece que dije negativa en ABF y quise decir ABR, Sí, en no la importa, derivación a igual. derecha. Claro, lo saben, tiene que ser positiva en D1, en D2, D3 y negativa en ABR, puede ser bifásica en B1. Y si tenemos una frecuencia cardíaca de 110 y cumple las características, ¿no es sinusal? Sí, es sinusal. Bien. Eso porque yo lo agregué a la frecuencia ahí, pero no, puede ser taquicardia sinusal o bradicardia sinusal también. Claro. Y ser un electro normal en respuesta, por ejemplo, o a la fiebre, o un paciente muy deportista puede tener 55 de frecuencia cardíaca en ritmo sinusal. Bueno, definimos la frecuencia cardíaca por esos dos métodos que tenemos. Si el ritmo es regular, eligen el que a ustedes les es más fácil, el que habitualmente usen, el de 300, 150, 100, o contando, o como hacía Juanpi habitualmente. Y si el ritmo es irregular, lo que hacemos es definir un tiempo, en ese tiempo contamos cuántos R tenemos y lo multiplicamos o por 20 o por 10, dependiendo qué método estemos utilizando. Vamos a visualizar la onda P. En la onda P lo que tenemos que ver es que mida 2 por 5 por 2, no más de 2 por 5 a 2 por 5, ¿sí? Que la morfología sea normal. Vamos a ver el intervalo PR, porque es importante, por eso, porque podemos ver síndromes de preexcitación, por ejemplo, o porque podemos ver bloqueos AB de primer grado, o porque podemos ver un PR normal, pero que en un momento una P no conduce, y ahí estaríamos frente a otro escenario. ¿Qué puse? El eje ahí, bueno, no, ¿vemos el eje ahí, me parece? No, el eje lo vemos al final. Generalmente lo vemos al final, sí. Sí, me adelanté ahí. Vamos a ver el complejo QRS. Lo que definimos es la anchura. Ustedes saben que si mide más de 0,12 segundos va a ser un QRS ancho. Si mide menos de ese va a ser angosto y a nosotros nos va a importar. Eso lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver la altura de ese QRS, que no se nos vaya más de 25 precordiales y más de 15 en las frontales, la amplitud. Y vamos a ver también que en todas las derivaciones frontales, salvo en ABR, tiene que ser positivo. Y en las derivaciones precordiales tiene que haber una progresión de la onda R. Si eso no sucede, no significa que el electro sea patológico. Si alguien tiene una QS en D3, no es patológico. Pero es algo que está bueno que nosotros identifiquemos que tiene QS en D3 en vez de ser un complejo QRS positivo y lo describamos en el electrocardiograma. O por ejemplo, RS en ABL y D1, o lo que sea que nosotros estemos viendo, ese complejo QRS que no es positivo, lo vamos a describir qué características tiene y en qué derivación está. Después vamos a ver el segmento ST, que lo importante es definir si está o no está elevado, o si está deprimido, y eso lo vamos a ver identificando el punto J, que es la unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Eso lo vamos a ver mejor cuando hablemos de cardiopatía isquémica. Pero nosotros cuando vemos un electro lo que tenemos que definir es que si está elevado o está por debajo, está con infradesnivel. Acuérdense que no siempre es patológico. Podemos ver una persona de 30 años súper deportista que tenga elevación del segmento ST y lo vamos a describir como lo que estamos viendo. Por ejemplo, repolarización precoz. Y después lo que vamos a visualizar es la onda T, que no lo dijimos, pero la onda T habitualmente es asimétrica, ¿sí? Tiene que ser positiva en las derivaciones.
y lo que vamos a definir es eso, si es positiva, es negativa, y cuáles son las características, si es simétrica o asimétrica. Y después vamos a describir el eje así como ustedes hicieron. Lo importante es saber si en algún momento está desviado a la derecha o desviado a la izquierda. Después de eso, lo que ustedes pueden agregar es lo que ven de más. Lo que ustedes pueden llegar a ver de más. Por ejemplo, taquicardia sinusal. Por ejemplo, elevación del segmento ST o bloqueos. Bloqueo de rama, bloqueo de AB. Después a eso ustedes le pueden agregar todo lo que ustedes vean de más. Y creo que nada más. Excelente. Sí, seguro que ustedes, digamos, son cosas que ya saben, pero la idea era reforzar algunas cuestiones más teóricas, que por ahí está bueno conocer los valores más exactos, despejar algunas dudas, que por ahí a veces uno no tiene tiempo para analizar tanto los electros, y bueno, que sea un poco llevadera. No sé si fue un poco densa la clase, pero... No, súper bien. Bueno, mejor. Bueno. De 10. ¿Alguna duda? Por mi parte no. Bueno, vayan a disfrutar el viernes o estar de guardia. Gracias. Bueno, adiós chicos. Nos vemos. Chao. Hasta luego.